Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal del estudio del aprendizaje de la matemática. Como siempre te saluda tu amigo José Madez. Hoy te pido que me acompañes a un nuevo video. En este caso vamos a iniciar una serie referida al estudio de la trigonometría. Sí, la trigonometría, ese importante aspecto de la matemática que a veces en bachillerato nos causa tantos problemas, nos genera tantas dudas, ¿verdad? Entonces hoy vamos a comenzar una serie, vamos a comenzar desde cero a estudiar la trigonometría y entonces vamos a ir resolviendo todas esas interrogantes, todas esas preguntas que nos hacemos referente a la trigonometría. ¿Qué es eso del seno? ¿Qué es eso del coseno? ¿Cómo es eso que podemos estudiar la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo, etcétera? ¿Cómo es eso de las razones trigonométricas, funciones trigonométricas? Eso que a veces nos cuesta tanto, bueno, lo vamos a ir resolviendo poco a poco. ¿Por qué aparece este triángulo rectángulo que tenemos acá? Bueno, porque esas razones trigonométricas o la trigonometría en general tiene mucho que ver con las relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo, en especial lo que tiene que ver con un triángulo rectángulo. Entonces esas relaciones que surgen allí y de donde nacen las razones trigonométricas que nos causan tantos dolores de cabeza en la matemática, sobre todo de bachillerato, hoy las vamos a ir a empezar a determinar, las vamos a ir descifrando poco a poco. Por eso te pido que te mantengas al final del video, porque a partir de hoy vas a empezar a conocer con bastantes fundamentos qué es eso de la trigonometría y todo lo que tiene que ver con ello. Antes de empezar con el video, esto es apenas una pequeña introducción. Yo quiero hacerte mi acostumbrada invitación a que por favor te suscribas al canal, ¿verdad? Y que me des tu apoyo. Si aún no has hecho esa acción, pues de suscribirte al canal. Y si te suscriben, completa la acción activando la campanita de notificaciones. ¿Esto para qué? Bueno, por si yo monto un video, entonces YouTube te va a avisar que ese video fue subido al canal y entonces tú lo vas a poder revisar y explorar con calma. Bueno, y si el contenido te interesa, entonces lo vas a tener allí siempre presente. Bueno amigos, entonces hecha esta pequeña invitación, ahora sí pasemos al desarrollo inicial del video, ¿verdad? Vamos a empezar a conocer de trigonometría y pasemos entonces a la siguiente lámina. Entonces, trigonometría. En primer lugar nos preguntamos ¿qué es la trigonometría? Bueno, la trigonometría es aquella parte de la matemática que se encarga de estudiar las relaciones entre los lados y ángulos de una figura geométrica, pero especialmente de los triángulos, ¿verdad? Por eso es que vamos a tener acá inicialmente este triángulo, un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque la trigonometría se encarga de estudiar esencialmente relaciones entre los lados y ángulos de una figura, pero esas figuras especialmente son los triángulos. Entonces empezamos por este triángulo, porque de todos esos triángulos, el triángulo rectángulo tiene especial atención o es particular cuando estudiamos la trigonometría. Por eso vamos a empezar a estudiar lo que conocemos como razones trigonométricas. Ustedes seguramente han escuchado eso, las razones trigonométricas, funciones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, esta que tenemos acá. Y esas razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, las vamos a empezar a estudiar inicialmente a partir de este triángulo rectángulo. Vamos a definir cada una de estas razones, ¿verdad?, a partir del estudio de uno de los ángulos agudos de este triángulo rectángulo que tenemos acá. Vean que este triángulo rectángulo, aquí reconocemos el ángulo recto. Los dos son dos ángulos agudos. Acá en el vértice A se forma un ángulo que lo llamaríamos ángulo A. En este vértice B se forma otro ángulo que lo llamaríamos ángulo B. Y aquí tenemos el ángulo recto que lo llamaríamos ángulo C. Entonces en este triángulo rectángulo, el lado que se opone a este ángulo recto lo llamamos hipotenusa y los otros dos lados los llamamos catetos. Cateto A, cateto B e hipotenusa. Entonces, sabiendo eso, vamos a empezar a definir estas razones trigonométricas, estos cocientes, estas divisiones que se producen cuando empezamos a estudiar las relaciones entre los lados y ángulos de este triángulo rectángulo. Entonces comencemos. La primera razón trigonométrica es el seno. ¿Cómo está definido el seno? Aquí lo tenemos. El seno del ángulo B. Tenemos dos ángulos, aparte del ángulo recto tenemos dos ángulos agudos, ¿verdad? Tenemos el ángulo A y el ángulo B. Recuerden que en todo triángulo la suma de los ángulos internos son 180 grados. Entonces, si el ángulo recto nos mide 90, estos dos nos miden menos de 90, ¿verdad?, para que esa suma nos dé 180. Entonces, como estos miden menos de 90, son ángulos agudos. Vamos a estudiar uno de ellos. En este caso vamos a estudiar el ángulo B, ¿verdad? Entonces, ese ángulo B vamos a definir las razones trigonométricas a partir de él. La primera de ellas sería el seno de B. ¿Quién es el seno de B? El seno lo vamos a abreviar aquí de esta manera: sen. Sen B, seno de B, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cateto opuesto a quién? Cateto opuesto al ángulo que estamos estudiando. Entonces, si este es el ángulo B, el cateto opuesto es el que está al frente de él, es decir, el lado que está opuesto a ese ángulo, en este caso B. Por eso aquí lo tenemos: cateto opuesto, que en este caso sería B, sobre hipotenusa. Hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto. Y si este es el ángulo recto, ¿verdad?,
el ángulo C, el cateto que se opone a él, o el lado que se opone a ese ángulo recto, en este caso es el lado C, entonces la hipotenusa sería C. Entonces seno de B, cateto opuesto sobre hipotenusa, y para este triángulo en particular entonces sería cateto opuesto B sobre hipotenusa C. Acá lo tenemos. Nuestra siguiente razón sería el coseno. El coseno está definido como el cateto adyacente al ángulo de estudio sobre la hipotenusa, que para nuestro triángulo sería A sobre C. ¿Por qué? Tenemos el ángulo B. Cateto adyacente. Si este es el cateto opuesto, el adyacente sería A, porque recuerden que el otro lado recibe el nombre de hipotenusa, que es el que forma el ángulo junto con el cateto adyacente. Es decir, este ángulo B está formado por la hipotenusa y el cateto adyacente al ángulo. Entonces, como decíamos, el coseno de B es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces el cateto adyacente A sobre la hipotenusa, que ya decíamos que era C, que es el lado más de mayor longitud en todo triángulo rectángulo. Ahora nos viene la tangente. La tangente está definida como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vamos nuevamente al ángulo B, cateto opuesto B sobre cateto adyacente A. Aquí lo tenemos, cateto opuesto sobre adyacente B sobre A. Luego nos viene la secante. La secante es la inversa del coseno. Y si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces secante será hipotenusa sobre cateto adyacente. Si aquí era A sobre C, aquí será C sobre A. Entonces, hipotenusa C sobre cateto adyacente A. Recuerden, secante inverso del coseno. Posteriormente vamos a hacer un estudio más detallado de las razones trigonométricas, ¿verdad? Las relaciones que existen entre ellas y todo eso. Pero por los momentos simplemente las estamos definiendo. Entonces, secante de B, hipotenusa sobre cateto adyacente, C sobre A, y ya les decía, viene a ser como lo contrario del coseno. Siguiente razón, la cosecante, como en este caso la cotangente. Vamos a pasar acá a la cotangente. Cotangente sería la inversa de la tangente, y si la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, la cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, A sobre B, cateto adyacente de la cotangente, ¿verdad? En este caso, la cotangente de B, cateto adyacente A sobre cateto opuesto B. Por eso lo tenemos acá, y vean que es lo contrario, ¿verdad? O el inverso de la tangente. Y por último, entonces ahora sí, la cosecante. La cosecante es el inverso del seno. Entonces en este caso sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Si aquí era B sobre C para el caso del seno, aquí será C sobre B para el caso de la cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa C sobre cateto opuesto al ángulo B, que en este caso es B. Aquí están definidas entonces todas las razones trigonométricas o funciones trigonométricas, ¿verdad?, para un ángulo agudo de este triángulo rectángulo. Yo te voy a dejar como tareita que hagas ese mismo chequeo, pero en este caso para el ángulo A. Ya el ángulo A, su cateto opuesto va a ser A y su cateto adyacente a ese ángulo va a ser B. La hipotenusa siempre será C, que es el lado más largo, ¿verdad?, y que se opone al ángulo recto, el lado más largo del triángulo, y es el que se opone al ángulo recto. Pero eso te lo voy a dejar como asignación. Entonces hacer esto mismo, pero ahora con relación al otro ángulo agudo de este triángulo, que en este caso sería el ángulo A. Bueno, dicho esto, entonces vamos a poner esto en práctica en un ejemplito. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poner esto en práctica. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos este ejemplo y tenemos este triángulo rectángulo. ¿Dónde está el ángulo recto? Acá, ¿verdad? ¿Quién es el lado que se opone a ese ángulo recto? O este que tenemos acá, que vean que es el que mide más de todos los lados, mide 18.06 unidades. Tenemos entonces el ángulo A, que es el que vamos a estudiar, ¿verdad? Este ángulo A que está formado por la hipotenusa, ¿verdad?, por este lado, y por este cateto adyacente, ¿verdad?, el segmento que va desde C hasta A, desde el vértice C hasta el vértice A. Y tenemos este otro cateto, que sería el cateto opuesto al ángulo que estamos estudiando A. Entonces vamos a empezar a estudiar las razones trigonométricas a partir de este triángulo. La primera de ellas es el seno. Ya decíamos que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿De quién es opuesto ese cateto y la hipotenusa? Bueno, con relación a este triángulo. Entonces, si nos ubicamos en A, el cateto opuesto sería este, 11, sobre hipotenusa, que es 18,6, el lado más largo. Hacemos la división y eso nos resulta 0,6. Ese es el valor del seno del ángulo A. Vamos con el coseno. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente al ángulo A, ¿quién sería? Este que tenemos acá, que vale 15, lo que va desde A hasta C, que mide exactamente 15 unidades. Sobre hipotenusa, que son 18,06, entonces 15 sobre 18,6, 0.83, eso es lo que vale el coseno de A. Ahora vamos con
La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces cateto opuesto 11 sobre cateto adyacente 15. Cateto opuesto 11, cateto adyacente 15. Hacemos la división, 0,73 es el valor de la tangente del ángulo A. Secante, ya decíamos que la secante es la inversa del coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. La inversa, estos dos elementos se relacionan porque uno es el inverso del otro, ¿verdad? Entonces, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, entonces 18,06 entre 15, hipotenusa sobre cateto adyacente del ángulo A. 18,06 entre 15, 1.2, ese es el valor de la secante de A. Cotangente, ya decíamos que era el inverso de la tangente, entonces si aquí era cateto opuesto sobre adyacente, aquí será cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, cateto adyacente 15 sobre cateto opuesto 11. Hacemos la división de 15 sobre 11, 1,36 es el valor de la cotangente de A. Y por último, la cosecante del ángulo A, y la cosecante ya decíamos que era el inverso del seno, entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante será hipotenusa sobre cateto opuesto. Es bueno que te estudies esas relaciones, ¿verdad? De una razón trigonométrica con respecto a la otra, porque a veces aprendiéndose, si te aprendes estas tres, ya sabes que estas tres vienen siendo las inversas de estas anteriores que nombramos inicialmente, ¿verdad? Entonces decimos cosecante de A, hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa 18,06, ¿verdad? Sobre el cateto opuesto, y el cateto opuesto al ángulo A 11. Hacemos la división y eso nos da 1,64. Ya hemos entonces encontrado o determinado el valor de las razones trigonométricas del ángulo agudo A para este triángulo rectángulo. Hasta aquí sería este primer video. Quiero ir poco a poco con el estudio de la trigonometría. Posteriormente vamos a estudiar, o seguidamente después de este video vamos a hacer el valor de las razones trigonométricas, pero ya para un ángulo cualquiera, ya no para un ángulo agudo del triángulo rectángulo, sino para un ángulo cualquiera. Eso va a ser nuestro próximo video, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco, pero te garantizo que en esta serie de videos que vamos a hacer la trigonometría vas a adquirir un conocimiento bastante amplio y fundamentado de este aspecto tan importante, como te decía, de la matemática, especialmente en el bachillerato, pero que tiene bastante aplicación en la matemática universitaria, en el cálculo y todo eso que tiene que ver con el análisis matemático. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Si te gustó el mismo, recuerda por favor, regálame un like. Del mismo modo, como te decía al principio, suscríbete al canal, es muy importante para mí que te suscribas al canal, así la comunidad va a ir creciendo poco a poco a partir de tu apoyo. Yo voy a valorar mucho esa acción tuya, que te suscribas al canal. Y si te suscribes al canal, también te repito, por favor activa la campanita de notificaciones, porque así te vas a enterar de lo que yo esté montando frecuentemente en este tu canal del estudio y el aprendizaje de la matemática. No me queda más que agradecerte por tu atención y hacerte una cordial invitación para mi próximo video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Te habló tu amigo José Malvez. Hasta luego.